a tu colegio de monjas porque decías, me da pena hablar en mi colegio de me llegó la menstruación. A ver, y todas, posiblemente la mayoría de personas que estaban en este colegio eran mujeres, ¿sabes? Ujú, ¿Por qué ujú. esa pena? O sea, ¿te ibas a sentir juzgada? ¿Había como un mito, un tabú al respecto, por ejemplo? Yo siento que el hecho de que te llegue la menstruación hace que todo el mundo alrededor cambie el chip que tiene hacia ti. Ok. Porque, sobre todo, si a mí me llegó a los 11. Entonces te dicen, como, ya te llegó la menstruación. Ah, claro, cuidado con los hombres, ya te puedes embarazar. Entonces tú te vuelves Wow. objeto del colegio de embarazarte. Eres el objeto del embarazo. Entonces eso detona en que ya todo el mundo y las alertas se prenden en torno a eso. Usted sí se está cuidando, usted no sé qué. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Yo soy Lina Rodríguez y hoy tenemos de invitada a Nia. Y con Nia vamos a hablar de un tema que me tiene supremamente feliz porque es algo que yo siento que este podcast me ha dado y es aprender o explorar temas que nunca en la vida había hablado. Y con Nia vamos a hablar del periodo menstrual, vamos a conocer cómo planear respecto a este, vamos a hablar de tener conciencia y de cómo todos ustedes también pueden aprender, sean hombres, mujeres, niños, niñas, papás, mamás, de qué pueden aprender de esto y creo que es parte de la historia que Nia nos va a compartir hoy, de cómo ella vivió todo este proceso con su periodo menstrual y cómo hoy en día ella educa a través de eso. Así que bueno, Nia, no voy a contar ya más historia, vamos a arrancar contigo, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes y arrancamos ya con tu historia. Listo, hola, hola a todos, ¿cómo están? No, amiga, qué rico estar acá. Me encanta poder compartir este espacio, sobre todo porque no solamente es como que tú aprendes, sino que yo también aprendo. Sí. Volver a contar historias es muy chévere, entonces, bueno, como que se activa el mood recuerdo, entonces, Sí, sí, bueno, me sí. parece muy chévere. Yo, pues, soy Nia, vivo en Medellín, en este momento vivo en el oriente, entre las montañas, montañera, impresionante, vida total. Em, Estudié para ser abogada y ahora educo sobre la menstruación. Entonces, bueno, a Perfecto. ello me dedico. Me acuerdo mucho que cuando hablamos me contabas que tú te consideras una exploradora del ser, ¿no? Y como yo creo que este ser integral que somos, al final, cuéntanos un poquito por qué te consideras una exploradora del ser. Bueno, yo no sé si eso le resuene a todas las personas, pero cuando uno empieza como una integración de voy a ser consciente de algo en mi vida, Ujú. consciente de mi alimentación, de, ay, mi ciclo del sueño, de mi ciclo menstrual, mi ambiente laboral, mis relaciones de pareja. Uno empieza preguntándose una pequeña cosita de decir como, bueno, esto cómo puedo tomar conciencia y el camino se te abre y eso Sí. invita a que tú tomes conciencia de lo demás, entonces siempre estás explorándote porque tú dices, yo digo, "Ah, bueno, yo soy educadora menstrual, pero bueno, a mañana hablo de placer, pasado mañana escribo, ¿cierto? Entonces como que me gusta mucho sentir que siempre estoy explorando todo lo que me sucede a mí y cómo lo que me sucede a mí se relaciona con el mundo. Entonces creo que explorar el placer, el ser, el estar, el vivir, el comer, el entregar, las relaciones de pareja, todo eso es como la exploración de este propio ser. Entonces, bueno, por eso me considero Me exploradora del encanta. ser. Me encanta, Nia, y creo que también con ese tema de ser exploradora del ser, hay algo que me gustó mucho cuando hablamos antes, y es que tú dices las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿sabes? Como, y creo que en este episodio vamos a hablar de eso, vamos a hablar de placer, como le estabas diciendo, de menstruación, de placer, de la vulva, de todos los temas que vienen relacionados con esto, y creo que es súper importante para generar educación, conciencia, pero como tú le decías, si no se le pone el nombre no existe, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a hablar las cosas como son. Así que si no se sienten preparados para ver este episodio, pues habrán otros que pueden ver, pero con Nia vamos a ser muy claras y muy directas y creo que en particular tú con tu conocimiento de compartir esto, ¿no? Y un poco romper esos paradigmas de es que no, de esto no se habla, ¿no? Porque es que pena, eres una niña, ¿no? Entonces como nada, aquí vamos a hablar de todo eso. Contanos, Nia, ahorita un poco de tu familia, cómo, digamos, bajo qué ambiente naces, creces y cómo la menstruación de alguna forma empieza ya a tocar esos temas, ¿no? Listo, bueno, digamos que yo siempre tuve un acompañamiento de mi mamá respecto a lo más básico, ¿cierto? Como que yo veía que a ella le llegaba la menstruación, entonces yo siempre viví con mis papás, yo soy hermana mayor, mi hermanito es menor, entonces para la época él no existía cuando todo aconteció. Yo siempre digo que mi hilo conductor siempre es las menstruaciones, entonces como que ese es el tejido de todas las historias. Sí, sí. Y bueno, digamos que sí me había dicho como que te va a llegar, pero yo siento que si bien una sabe que le va a llegar algo, enfrentarse a cuando llega
o sea, eso nadie está preparado para eso. Cierto, independiente como, bueno, sube súper tranquila, sí, pero igual da impresión ver la sangre, es como que, bueno, ¿qué es eso que está sucediendo, cierto? Digamos que obviamente pues yo soy una familia muy antioqueña, entonces mi papá como que más, claro que después él era el que me compraba las toallas, entonces me parecía muy lindo, ¿cierto? Digamos que una de las primeras cosas que comienzo es que el día que me llega la menstruación, claro, mi mamá desde el amor y desde lo que ella fue educada me felicitó, súper contenta, ya eres toda una mujer, esto, lo otro. Entonces, claro, yo al principio como, bueno, pues muy incómodo porque no entendía qué me pasaba y por qué me Sí. estaban felicitando. Ya después crecí y me di cuenta que tenemos este tabú, o este churumbelito que hay acá, y es que, si te llega la menstruación, ya eres toda una mujer. Ajá, y antes que era. Sí. Entonces eso nos lleva a pensarnos y a cuestionarnos por qué la menstruación nos obliga a pasar de un espacio a otro, crecer, madurar, hacer todo súper rápido. Yo en el colegio siempre fui muy niña, o sea, lo que ahorita se llamaría como tan infantil. Sí, 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 sí. Yo aún menstruando, yo no quise crecer rápido, a mí me llegó a los 11 años. Yo dije, no, pues yo quiero ser niña siempre. Y creo que eso fue algo que mi mamá me enseñó y fue como ser auténtica, no importa si te digan, hablan mal de ti, ¿cierto? Pero bueno, digamos que una nunca está preparada para todo lo que le va a pasar con la primera menstruación. Y Sí, los papás hacen lo que menos mejor pueden. sí, y mira, qué curioso que lo digas, que te acordes exactamente cuando te llegó y todo al respecto, porque yo ahora que lo pienso, yo no me acuerdo cuando me llegó a mí. O sea, yo me acuerdo de algo sí que me causaba mucho impacto siendo niña, obviamente. Yo creo que tal vez a los 11 12 años, yo creo que a los 12 años me llegó, y era que yo me acordaba que mis amiguitas del colegio ya todas les habían llegado, ya todas estaban más desarrolladas, yo era muy delgada y chiquita, entonces yo parecía una niña, 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 ¿sabes? Entonces era como que yo decía, yo me sentía como no pertenezco a este grupo de estas niñas porque no sé de qué están hablando, ¿sabes? Entonces como que qué curioso eso que tú estabas como también un poco viviendo, está como, ¿y esto qué significa? Y eso que dices también de, te felicitaron, yo no me acuerdo, por ejemplo, yo, o sea, yo no me acuerdo qué día me llegó, ¿sabes, Nia? Y creo que es parte de reconocer también esas etapas que uno va viviendo, pero detrás de ese felicitarte es como socialmente, bueno, ya eres una mujer y entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades, no? O sea, como si viniera una lista de nuevas responsabilidades que hacer y somos unas niñas todavía, ¿no? O sea, qué Total, fuerte. entiendo que la menstruación es solo un proceso biológico que llega cuando debe llegar, pero eso no significa que toda tu estructura cambie, todo tu Cambia. alrededor Sí, cambie, ¿cierto? Por eso creo que pues es la forma en cómo nos criaron y ahorita estamos como sí. rompiendo eso para poder resignificarlo todo lo que nos tocó Por vivir. eso estamos haciendo este episodio hoy, para resignificar un poco eso. Bueno, Nia, Yay. contame de, entonces ahora, bueno, te llega la menstruación, ¿qué empieza a pasar contigo? Porque pues es una nueva etapa física, yo quiero llamarlo así, que está viviendo tu cuerpo. ¿Cómo es esa relación tuya con la menstruación? Bueno, yo no sé aquí en la Rasbuene, pero yo estaba en el colegio, mi colegio era de monjas, entonces cuando me bajó la menstruación yo no me sentí segura de decir que estaba sangrando. Ok, Entonces yo me quedé las últimas 2 horas de clase con los calzones sucios y eso empezó a oler súper fuerte. Y yo claro. estaba súper estresada y yo ahí no fue pucha, pero bueno, dije no, no, no voy a llegar a mi casa. Hasta ahí como que solamente estaba como tratando de sobrevivir en el colegio para poder llegar a mi casa, ¿cierto? Angustia. Llegué a mi casa, le conté a mi mamá, nosotros teníamos una amiga que era farmacéutica, como la señora de la farmacia, Ok, sí, entonces sí. mi mamá la llamó, ¿cómo hay, Olguita? Hola, vea, la niña ya le llegó, toda feliz, mi mamá súper emocionada, me llegó las toallas, cuando a las horas, Linis, yo me quería morir, pensé que tenía apendicitis, ¿Qué? porque el dolor fue tan abrumador, yo nunca había sentido tanto dolor en la vida, o sea, de verdad que por un momento, si no fuera porque estaba sangrando, hubiera pensado que estaba con una apendicitis porque el dolor fue absurdo. Desde ese día, yo toda la adolescencia, la universidad lo pasé con dolor y normalicé el dolor. Porque entonces aquí entran como el sistema educativo, el sistema de salud, y es como, no, pues normal, que te duela, tú tranqui, tómate algo, exagerada, no es para tanto, a mí no me duele tanto. Tú ves que a mí me llega la menstruación y yo me tiro en la cama, no, levántate. Entonces yo sentía que yo estaba descompuesta. Mi relación con la menstruación fue de dolor, estar descompuesta, algo está mal conmigo, soy yo la que tengo que cambiar, esto, ¿será que sí soy muy mimada? ¿Será que esto a todo el mundo le duele y yo soy la que no me soporto el dolor? Entonces empecé a tirarme durísimo a mí misma porque a nadie más le dolía como me dolía a mí y hasta ahí fue como que yo hice, pues fue muy detonante, yo tuve ausencias escolares, yo no podía asistir al colegio por los dolores, o sea, ausencias de 1, 2 días, 3 días, de no poder ir a Por los clase, cólicos.
Sí, por los cólicos. Y cuando tú llegas a la EPS es como que, ay, pues por cólicos primero, no sé, pues, pero a la gente le da pena ir a por cólicos a una EPS. Es como, ay, no, Y ¿cómo te voy van a por un decir, hay cólico? gente más enferma, ¿no? Seguramente. Es como, O sea, ¿para qué vienes acá por un cólico? Entonces yo me sentía súper cuestionada, entonces rara vez yo terminé en urgencias, no porque no quisiera, de verdad, soñaba con estar en urgencias y que me calmaran el dolor, pero me juzgaban tanto que yo simplemente le decía a mi mamá, hagámoslo desde la casa y miremos a ver cómo lo gestionamos. A mí no me servía pues las pastillas, nada, o sea, nada te en servía. un punto, no, no. Mal. Oye, Nia, antes de seguir, vamos a seguir con ese tema de los cólicos y el dolor, porque me parece que es importante hablarlo para no normalizarlo, pero me quiero volver en este momento a tu colegio de monjas, porque decías, me da pena hablar en mi colegio de me llegó la menstruación. A ver, y todas, es posiblemente la mayoría de personas que estaban en ese colegio eran mujeres, ¿sabes? Ujú, ¿Por qué ujú. esa pena? O sea, ¿te ibas a sentir juzgada? ¿Había como un mito, un tabú al respecto, por ejemplo? Yo siento que el hecho de que te llegue la menstruación hace que todo el mundo alrededor cambie el chip que tiene hacia ti. Ok, Porque, sobre todo, si yo, a mí me llegó a los 11. Entonces te dicen, ¿cómo ya te llegó la menstruación? Ah, claro, cuidado con los hombres, ya te puedes embarazar. Entonces tú te vuelves wow. objeto de un colegio de embarazarte. Eres el objeto del embarazo. Entonces eso detona en que ya todo el mundo y las alertas se prenden en torno a eso. Usted sí se está cuidando, usted no sé qué. ¿Verdad? Entonces tengo 11 años, yo que voy a estar pensando en embarazarme a los 11. Y siento que eso es algo que yo sentía que en el colegio, pues para mí fue muy incómodo, porque sí se sentía la presión de que si se llega a la menstruación vas a caer en embarazo, te vas a tirar la vida, entonces una desde muy niña, Wow, pues, sí. Estabas apenas asumiendo el tema de, mira, la menstruación, ¿qué es esto, no? Y entonces ahora ya estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de noviazgos, sí, o sea, de voy a ser mamá, ¿qué está pasando, no? Wow, o sea, qué impactante para una niña de 11 años, creo yo, o a los 12, lo que sea que le llegue la menstruación, como estar viviendo ese tipo de prejuicios sociales, ¿no? Yo creo que un poco es al respecto eso que se está viviendo. y también ahí, por ejemplo, pasa algo y creo que eso se debe también a los estratos socioeconómicos. Por ejemplo, yo estuve en un colegio estrato 3, estrato 4, ¿cierto? Ujú. Y haciendo como está bien dentro de lo estereotípicamente correcto, como bien. Y claro, el asusto era que te embarazaras, te embarazaras, te embarazaras, te embarazaras. Pero, por ejemplo, en Medellín, por las mismas épocas, también muchas niñas estaban viviendo lo mismo en otros territorios y barrios de la ciudad, y allá ni siquiera como que te vas a embarazar, sino que de una las ponían a planificar. Yo me acuerdo Wow. que mis tías viven todavía en uno de los barrios populares de la ciudad de Medellín, a mí me encanta estar allá, y desde muy chiqui, mi primita, que yo teníamos como la misma edad, a ella también le llegó súper peque, creo que a los 13 más o menos, y ella ya tenía el implante a los 13 años. Entonces, claro, es porque las condiciones socioeconómicas son muy diferentes, no todas estamos en la misma, como, ay, yo no voy a tomar anticonceptivos ahora, no, pero es que si tú estás en un territorio donde tienes tu hija y tú no eres mamá presente, mamá ausente, estás trabajando, la niña está todo el día en la calle, lo único que tengo es, ay, no, ya le llegó a su niña, ay, cuídala mucho, pon anticonceptivos, ¿por qué? Porque se puede embarazar. Entonces, digamos que yo hoy la historia la cuento desde la situación que viví, desde el privilegio, ¿cierto? Claro. Pero quiero que hagamos la reflexión de cómo las personas que no se criaron en el privilegio, cómo lo han vivido hasta ahora también. Claro, cómo lo han vivido y que lo han vivido de alguna forma desde la falta de educación sexual, que hoy en día podemos acceder a eso y que tú con la pedagogía que haces también es importante hablar, ¿no? ¿Qué significa la menstruación? ¿Qué significa más allá de lo físico en la parte reproductiva, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Que es también un poco lo que queremos hablar hoy en día. Bueno, me quería devolver a eso, Nia, solo para un poco el contexto que creo que es importante de lo que tú decías del privilegio. Ahora hablemos del dolor. Volvamos a este tema que estabas hablando del dolor, porque creo que es muy importante y lo hablábamos, y es como que tú viviste mucho tiempo sintiéndote culpable por sentir dolor, ¿no? Ujú. ¿Qué relación había en esto con, no sé, con tu mamá, con tus amigas, con tus primas, por ejemplo? ¿Eras la única que vivía el dolor, por así decirlo? No, de hecho, cuando me empezó a doler, mi mamá también, desde el amor, me decía como a mí también me dolía tanto, o sea, yo también pasé así, a mi mamá le daban COID, yo no sé si eso todavía existirá en el sistema de salud, la que Ok. sepa qué es eso, sabrá, eso era como para dormir, te inyectaban para Wow. dormir. Sí, entonces ella normalizó los dolores, entonces yo decía, bueno, es normal, es genético, a mí también me va a pasar, entonces yo asumí esa carga y dije como, a mí también me va a doler, me puse la maletica. Y ya después de estar en este camino de la conciencia, yo dije, esta maleta no es mía, esta maleta es de otra persona, pero se necesita mucho para llegar a eso. Entonces, digamos que en mi familia, pues mi mamá fue de que a mí ella también le dolía y yo decía, pucha, pues sí, a mí es normal que vaya a doler. Entonces asumí una carga que no era mía.
Ya, y cargaste con ella por mucho tiempo hasta que ya vamos a llegar ahí, te diste cuenta, esto no es normal. Y el Ujú. mensaje aquí yo creo que para todas las mujeres que están viviendo, todas las personas que menstruan, lo hablábamos el otro día, el dolor no es normal, ¿no? Y lo que tú también enseñas un poco es como tengamos conciencia de nuestro ciclo menstrual, pero también sanemos la relación que tenemos con él, ¿no? Sí. Em, Así que vamos a hablar de eso un poco. Bueno, Nia, contanos entonces, bueno, estabas en el colegio, te gradúas del colegio, entras a la universidad, estudiaste derecho. Contanos cómo ves el derecho hoy en día con lo que haces, o sea, cómo existe esta conexión que sientes que puedes ayudar también a otras personas a través de tu carrera profesional, ¿no? Sí, yo siento que después de que empecé a estudiar la carrera y iba en concordancia con que yo tenía ausencias todavía, yo no podía ir Ujú. a la universidad ciertos días, yo dije, menstruar es un asunto político. Primero, porque la EPS falla totalmente. La EPS no tiene diagnósticos oportunos. La EPS te normaliza el dolor. Yo entiendo, yo he tenido amigas que son médicas y cuando hacen sus prácticas me dicen, mira, es que aquí llega gente, pues, o sea, sin un dedo, con el taladro que se le fracturó, niños que están, pues, asfixiados. Yo eso lo entiendo. Pero siento que el sistema de salud falla en la empatía, en que tú llegas allá y es como es un cólico, tenga esto y vuélvase para la casa, o sea, como que no hay una atención humana porque no humanizamos este tipo de cosas. Entonces, tener políticas públicas que nos ayuden sobre eso y decir, hay que poner un diagnóstico oportuno, hay Ujú. que ayudar al personal de la salud para que tenga más empatía, eso hay que, es pura pedagogía, ¿cierto? Sí, Después aparece el sistema educativo, donde yo recibí, no sé si igual que tú, la misma educación sexual. Te llegó la menstruación, eso es un condón, esto es una toalla desechable, cuidado con el embarazo y ya, y nos tiraron a la sí, jura. sí, tal cual. Mucho. Iban de vez en cuando las marcas para darnos toallas y todo eso, pero a uno nadie le explicaba que era un producto desechable, que habían otras opciones, nunca tuvimos el poder de decidir. De hecho, era como que te llegaba y tienes que usarlo, y uno decía, bueno, y no hay otras opciones, pues porque, por ejemplo, yo fui alérgica mucho tiempo a las toallas, nunca fui capaz de ponerme un tampón, entonces como que te imponen muchas cosas, pero nadie te educa sobre lo que te va a pasar. Entonces somos 45 niñas en un salón, hormonales, todas sintiéndonos mal, culpables y odiándonos por estar pasando por estas etapas al mismo tiempo, porque nadie está ahí para ayudarnos y aprender a canalizar las emociones. De hecho, creo que nosotros nos criamos en una generación donde el bullying era normal, donde puedes hacerte sentir mal, aguántate, pues para eso estás en el colegio, no, aquí es donde vas a coger como callo para Callo, salir al sí. mundo. Exacto. Y como tenemos todo eso, yo siento que el sistema educativo también tiene que replantearse cómo nos está educando frente al ciclo menstrual de la menstruación. Y ya por último, creo que después de que entré en el mundo menstrual y el derecho estuvo conmigo, me di cuenta de la cantidad de privilegios que yo tenía y que en el país es súper escaso todo. O sea, yo, por ejemplo, si yo vivo en la montaña, por eso te digo aquí, si yo necesito una toalla y me quedé aquí varada, o yo voy a Necoclí, ¿cierto? Por allá al mar, y me llega la menstruación, cualquier persona en el hotel, en la farmacia, en una casa al lado, tiene una toalla, tiene un tampón, ¿cierto? Sí. Pero si yo estoy en La Guajira, estoy en territorios inhóspitos de Medellín, de Medellín, digo de Medellín, porque uno dice, ay, no, en el país La Guajira es lo único. No, hay territorios acá en la ciudad de Medellín donde no llega el agua potable. Y si no llega agua potable, menos que productos de Sí. gestión menstrual. ¿A quién le corresponde? Al Estado. Pero si el Estado no tiene políticas públicas, le toca a la gente como yo buscar la manera de llegar a esos territorios. Entonces siento que el derecho me permitió tener una soberanía sobre mi cuerpo, entenderlo y tener estos derechos para poder buscar cómo los demás pueden acceder a ellos. No, espectacular, Nia. Y yo creo que todo eso que acabas de decir, más algo tan básico como de poder hablarlo tan abiertamente, es súper importante. Y ahora lo decías, no nos dieron muchas opciones de escoger en su momento de, bueno, ¿quieres planificar? Empecemos por ahí. ¿Y con qué método quieres planificar? ¿Sabes? Yo planifico con pastas hace 1000 años y ha sido el método porque pues, ese fue el que me dieron, punto, ¿sabes? Pero nunca nadie nos preguntó como, mira, es que existe, no sé, la pila, existen, no sé, 28.500 formas, ¿con cuál te sientes más cómoda? ¿Cuál es el que va adecuado a ti, a tu personalidad, a tu ritmo, a lo que sea? Y lo otro que también, que te escuchaba un poco, mira, con tus compañeras en el salón, todas con el mismo miedo, todas como con esa incertidumbre, todas hormonales, como dijiste, y creo que también nos enseñaron un poco como esto se habla, pero pasito y con la amiguita nomás, Uh ¿sabes? -huh. Entonces Uh como -huh. que me llegó el periodo, ve, ¿tenés una toalla? O sea, como, ¿si me explico? O sea, como este miedo de que la gente se dé cuenta que tienes el periodo, porque también hay un Obvio. tabú y creo, o cada vez creo que menos, pero hacemos más conciencia al respecto de, no, es que está pachuda, ¿no? Porque entonces aquí lo hablamos también, me llegó Pacho, ¿no? Y lo hablamos el otro día, me llegó Pacho, me llegó Andrés, me llegó la regla,
es el periodo, es el periodo, Ari, es la menstruación, ¿sabes? Entonces es como empezar a poner estos nombres súper claros de qué es lo que nos llega, por qué nos sentimos así, porque ahora vamos a hablar de cómo funciona todo el ciclo menstrual para entender también en qué momento somos más productivas, en qué momento está bien sentirnos tristes, en qué momento nos da más hambre, porque ya uno cada cuando lo identifica, uno empieza a reconocerse también, empieza a explorar su ser y bueno, ahí pasa la magia. Nia, quiero hacer aquí una pausa técnica porque me pareció súper curioso dos cosas tuyas que nos va a llevar específicamente a tu historia. Uno, que eres amante de la moda, quiero que nos cuentes eso. Y dos, que te encanta el punk. O sea, como que tiene que ver una cosa con la otra, con hablar de educación menstrual, con estudiar derecho. O sea, ¿qué es esto? Listo, yo siento que nosotras de pronto tuvimos una crianza donde teníamos que elegir un solo camino para Sí, hacer las cosas y que ese era el camino y que si usted se medio miraba para otro lado se estaba desviando. sí, sí, sí. Y yo de verdad desde muy chiqui sentí que podía hacer todo y podía hacer muchas cosas al mismo tiempo, tener muchas, no es como las personalidades, sino formas de vivir el mundo y de explorarlo. ¿Cierto? Digamos que con la música, mi papá siempre fue amante del rock, yo me crié aquí con AC/DC, con Black Sabbath, con los Beatles, los Rolling Stones, con mirar música en vinilo, con los tangos, la vida bohemia, pues como que la música siempre ha sido algo que está muy en mí, y en la adolescencia, acá en Medellín, se hace algo que se llama el altavoz. Entonces en el altavoz van bandas de la ciudad de Medellín a tocar y lo que tocan era puro punk, puro hardcore, puro metal y a mí me encantaba porque sentía que todo mi sistema se enamoraba del sonido. Y después de que empecé a escuchar las letras, en esa época estaba súper pegada a la mojiganga, ira, la pestilencia, como que era música protesta por lo que pasaba en el país, todo lo ¿Qué? que pasó en los 90, en los 2000, y yo escuchaba la música y yo me encanta, o sea, me encanta lo que dice, me encanta, me identifiqué mucho. Siento que siempre fui como en un corte donde me gustaba que la gente dijera lo que pensaba. Y creo que en el tema de la menstruación también, porque la menstruación es un tabú, de eso se Claro. habla así. Entonces, yo hago punk a mi manera, como me paro en un centro comercial, cuando me invitan a conferencias, con un micrófono en la mano, a decir menstruación, vulva, vagina, canal vaginal, sangrado libre, ¿cierto? Entonces eso es romper esos estereotipos y esas barreras y esas cosas que tenemos de que cómo debe funcionar una sociedad. Yo siento que el punk me permitió a mí, nada más allá de disfrutarme profundamente de la música, entender que se podía expresar lo que la gente no quiere escuchar. Y entre más incómodo te haga sentir, mejor estoy haciendo mi trabajo. Eso Porque a mí está. me pasa, siempre me pasa, Linis, que estoy en un lugar y yo hablo de menstruación y yo hablo a la gente incómoda en ciertos Sí, espacios. la gente no quiere hablar de eso. Es como, Yo, te lo estamos haciendo bien. Si tú te sientes incómoda, llega a la casa a preguntarte por qué te incomoda que yo hable de menstruación, qué pasó en tu vida alrededor de la menstruación, que estás sintiendo esas emociones. Esas emociones no son mías, son sí, tuyas, no son mi de acuerdo. culpa. Yo hice algo y lo provoqué. ¿Qué provoqué en ti? ¿Por qué? Entonces siento que eso me ayudó mucho como en ese ámbito. Y el tema de la moda, yo siempre he sido una enamorada de una diseñadora que se llama Agatha Ruiz de la Prada. Sí, sí, Ella sí. es española, la que no la conozca busque los diseños, o sea, es una cosa absurdamente increíble. Y yo creo que era el año, yo creo que por ahí 2012, no me acuerdo qué año era, pero del 2014 para abajo, creo que hasta mucho menos, Agatha viene a la ciudad de Medellín a un Colombia Moda. Wow. Y yo nunca había ido en Colombia Moda con invitación. Siempre decía como lo voy a comprar, pero yo estaba muy chiquita para comprar pues como entradas a Colombia Moda e irme sola para Colombia Moda y me gané un sorteo. El sorteo no solamente era entrar a la pasarela de Agatha Ruiz de la Prada, sino ir a conocerla en el Tesoro. En ese momento, en el centro comercial del Tesoro, había una tienda. Y la Wow. tienda era de Agatha Ruiz de la Prada. Ahora ya no existe, pero antes existía. La vi, la conocí, nos abrazamos, me enamoré de los diseños, porque también son muy disruptivos y porque me sentí conectada porque ella es una niña, es una diseñadora, pero ella siempre ha vivido como una niña y yo siempre he querido, me reconcilié con el hecho de que, ay, eres muy infantil, no sé qué. Cuando empecé mi proceso de la conciencia, yo dije, qué rico ser infantil, qué rico ser siempre niña, y Agatha me recuerda eso, entonces me enamoré desde ese momento de la moda y ya empecé a buscar formas de poder sentirme bien a través de lo que me pongo y lo que uso, entonces me encanta, soy una fan de la moda. No, y qué lindo, Nia, porque has encontrado con estas dos cosas como que uno diría tan opuestas, un poco la forma de darle valor a tu voz, ¿sí? O sea, como con el punk has encontrado como esa reverencia de decir lo que quieres decir, como lo quieres decir, y el tema de la moda como, mira, puedes ser tan auténtica como eres y nadie le tiene que importar, ¿sabes? Como esto es lo que eres, infantil, no infantil, tú llámalo como quieras,
esto es lo que yo soy. Y bueno, tengo otra que me faltó decir, aquí ni está haciendo corazoncito para los que nos están escuchando, pero es Es que que es me parece eso. muy lindo, me parece Sí, muy sí, lindo lo sí. que dices, sí. Porque al final es eso, pero espérate porque falta otro dato curioso que nos va a volar la cabeza aquí y Oh Nia my ya God. sabe qué es. Nia es amante del fútbol, o sea, ella va a los estadios, pero yo quiero que nos contes a dónde vas, por qué vas, qué es esa pasión tan loca que tenés, por favor, que Ah, es otra faceta tuya que literal cuando me la contaste es como, pues yo te, o sea, yo no te veía ahí, pero luego cuando me mandaste la foto yo dije, pues sí, esta es mía, o sea, él ya es todo esto que hemos hablado y más. bueno, en mi casa el fútbol es una religión. Listo. Perdón las personas que son súper católicas y no Sí, sienten, sí, lo hablo desde mi experiencia, el total. fútbol en mi casa es súper sagrado. No solo porque es lo que a los cuatro, mi hermanito también, pero cuando estábamos mi papá, mi mamá y yo, todo giraba en torno al fútbol. O sea, si nos sentábamos a ver el mundial, estábamos juntos, los partidos estábamos juntos, íbamos a la unidad deportiva a hacer deporte. Entonces mi papá jugaba fútbol, mi mamá jugaba básquetbol, yo me le metía al fútbol también a mi papá, Sí, sí, después a mi sí. mamá con el básquetbol. Entonces digamos que el deporte ha sido una línea secuencial en mi casa. No porque yo sea altamente deportista, la que me conoce sabe que yo soy súper solitaria, pero disfruté desde muy chiqui entender la pelota. Yo me enamoré del fútbol, me parecía que era un deporte muy pueblerino, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, yo también soy fan, por ejemplo, de la Fórmula 1, me Sí, gusta sí, ver, sí. pero esos son deportes donde se accede por la élite, quién es tu papá, quién es no sé qué, ¿cierto? Sí, te El entiendo. fútbol tiene magia en la calle, en el barro, en el pantano, en Dubái, o sea, como que el fútbol te toca todas las fibras de todas las situaciones económicas, pasa por todas las personas. Entonces yo sentía en el fútbol también como esa transversalidad de todo lo que pasaba. Mi papá es hincha del Medellín y mi mamá es hincha del Nacional. Y Wow. para la época, Medellín llevaba muchos años sin ser campeón. Entonces, mi mamá era fanática de que iba, pues, y tiraba harina y celebraba. Y nos encontrábamos con Reneguita, con Pacho Maturana. Íbamos al fútbol antioqueño. Entonces, mi mamá siempre como el verde, el verde. Y yo, ay, no. Y mi papá siempre quejándose. Ay, este Medellín. Ay, este Medellín. Y yo, ay, no, yo no voy a ser hincha de un equipo del que, pues, viva quejándome todo el tiempo. Y escogí el color por lo que sentía que vivía mi mamá y yo quería experimentar eso. Después empezamos a ir al estadio, veo la tribuna sur llena de color, llena de comparsa, llena de música, llena de gente súper apasionada que nunca se sentaba en todo el partido. Y en el 2011, la final que se juega contra Equidad, yo decido meterme a la tribuna sur. Me Wow. metí allá y me enamoré. Para mí fue la mejor experiencia, la mejor sensación de la vida. Yo nunca había experimentado todos mis sentidos, quizás en un concierto, pero entonces yo le pongo a la gente el ejemplo. Ve al concierto de la banda que más te guste. Listo. Sí, sí. Multiplícalo a poder vivirlo cada 8 días. Wow. O sea, eso es estar en el estadio. Y me enamoré. Y hasta ahora es la tribuna que amo, comparto, me encanta. Es la popular, es lo mejor. Y es donde me siento demasiado cómoda. Te sientes tú, o sea, sientes que puedes ser tú. Venía, Sí. te voy a preguntar algo que seguramente muchos están preguntando. ¿No sentiste miedo la primera vez que fuiste? O sea, como que no me van a hacer algo. O sea, ¿sabes? A mí me daría miedo, bueno, no sé, ¿sabes? Cero, estaba tan emocionada, tanta gente con las camisetas, la gente súper contenta, quedamos campeones. Entonces yo hice amigas súper rápido. Mi primito hacía parte de la barra, pero no éramos tan allegados. Él como que en lo suyo, Sí, yo sí, en lo sí. mío, tirada, me Pero quedaba vaya. tirada. Exacto, todo como que bueno, ahí está mi prima, pero bien, chao, ¿cierto? Y ya empecé a abrirme camino y me sentí tan bien que yo no me sentía como que no era mi espacio, o que no Wow. encajaba, o que algo me iba a pasar. De hecho, aún en este momento, después de tantos años, puedo decirte que a pesar de todo lo que puedan decir de las tribunas populares, yo me siento muy segura en Sur. Nunca me he sentido como que algo malo va a pasar, no. Me da más miedo la parte de afuera, Sí. la violencia que sucede en la ciudad, que estar dentro del estadio. Entonces, no, no, soy la más feliz allá, nunca sentí miedo, siempre fue súper emocionante. Súper emocionante. Y contanos entonces de dónde naces tenía, porque creo que tiene orígenes por esos lados, ¿no? Sí, de hecho, a mí en el colegio siempre me decían Estefa, Tefa, 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 y yo, bueno, normal. Después en la adolescencia ya empieza una como, no sé, la época de Abril Lavigne, entonces una como que Tevito, Tevita, Tefix, Tefix, na, na, na. Bueno, todos Todo. teníamos por X, díganme que no fui la única, obvio, teníamos Hi-Fi, MySpace, bueno, entonces el Tefa siempre estuvo. Y una vez en el estadio conocí a mi mejor amigo y Andrés me dice, Nia, y yo, ay, me gusta. Y el Nia nace en el estadio, o sea, realmente las primeras personas que me decían Nia
están en el estadio. Y me gustó porque era tierno, era simpático, era fácil, era rápido, y yo, si algún día, en esa época Facebook todavía estaba en un boom, cuando sale Instagram, yo puse Nia, voy a poner Nia. Entonces, bueno, así como que nace desde el estadio, realmente ahí empieza el Nia. Entonces somos Nia, muy bien, eso está muy bien, perfecto. Nia, bueno, ahora sí vamos un poco a entrar ya en este camino tuyo de explorar tu ser y cómo empiezas a llegar a conocerte un poco más, entender este dolor, de dónde viene este dolor relacionado con la menstruación. Cuéntanos un poquito de la parte amorosa que empieza a llegar a Nia, tu noviecito, qué va pasando y qué pasa para que al final también como que haya este despertar, ¿no? Listo, bueno, para los que no saben, yo nunca planifiqué con métodos hormonales, ¿cierto? Eso es muy importante porque eso deriva muchas cosas de las personas que elijo tener en mi vida. Ujú. Porque para mí el condón siempre fue súper importante, por la crianza que tuve, por la manera en cómo experimenté la adolescencia. Yo decía, pues la gente se estresa por un embarazo, pero yo como era abogada podría sentir que el embarazo se puede interrumpir. ¿Sí me entiendes? Como que era algo muy asequible en mi visión, Sí. pero una enfermedad, no, o sea, tú no puedes salir, o sea, a usted pegan una enfermedad y no puedes salir de la enfermedad. O sea, entonces a mí me paniqueaba las enfermedades, entonces el condón siempre fue como ese plus de que yo decía, si la persona con la que estoy no quiere usar condón, no estoy con esa persona. Y eso hace que haya una soberanía corporal. Yo la tuve desde muy chiquita. Entonces a los 18, yo tuve mi primer novio a los 14, hasta los 18 estuvimos juntos, yo nunca planifiqué con hormonas, no era capaz de tomarme pastillas, pero digamos que para la época, desde el amor, pues, creo que ahora lo vemos de forma amorosa, los dos nos estábamos encontrando en nosotros mismos, él era una persona muy conservadora, había una familia súper católica, donde yo no me podía pintar las uñas de negro. Imagínate, yo bien punkera, No, y tú, descubriendo el punk en mi vida, los sonidos estruendosos, la música súper fuerte, el fútbol, o sea, como que lo que no te hace señorita, sí, sí, no te sí. hace señorita, y que yo me identificaba tanto, entonces con él empieza como ese roce de súper diferencias, ideas políticas, ideologías, la forma de ver el mundo, de experimentarlo. Y bueno, digamos que una se crea una zona de confort y dice, no, yo llevo 4 años, 5 años en esta relación, yo cómo me voy a salir. Cuando yo llego al estadio, conozco a Sebastián y me tragué cual adolescente nuevamente, creo que ya tenía como 19 años y quedé embobada total. Entonces le pongo los cachos a mi primer noviecito con Sebastián. Los cachos para los que nos escuchan en otros países es que él es infiel, básicamente. Aquí se habla como es, mía. En otras regiones, sí, 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 ese sí. término en muchas regiones cambia y Sí, varía, sí, 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 ¿cierto? sí. Pero bueno, digamos que en Medellín es como los cachos. Cachos. Entonces fue muy teso porque yo vivía una doble vida. Yo iba al estadio, estaba con Claro. Sebastián, era lo que sentía que podía hacer y cuando yo llegaba, él vivía en mi misma unidad, entonces cuando yo llegué a la urbanización era otra Estefanía. Entonces más conservadora, con las uñas pulcras, con el cabello perfecto, en cambio en el estadio alborotada como pudiera. Sí, sí, Para sí. quienes me escuchan, yo nunca he consumido alcohol, o sea, que la gente me puede decir que yo nunca me emborrachaba en la vida, nunca consumí vicios, ¿cierto? Entonces, eso no hacía que el estadio fuera como el espacio donde yo me enloquecía por alucinógenos, no, Sí, era sí, la sí. pasión, o sea, todo lo que significaba estar allá. Después, pues yo me trago horrible de este hombre y ocurre un suceso como en la ciudad de Medellín, donde a él lo asesinan Mm. en la misma barra, eso fue súper teso. Entonces yo empecé a lidiar con la muerte, porque todavía estábamos juntos en ese momento, y mi noviecito se da cuenta de que le era infiel, entonces también Ah. me deja. Entonces me tocó hacer dos duelos, una relación de 5 años y una primera, experimenté la muerte de una manera muy diferente. Porque no es lo mismo como que cuando tú vas a un velorio de, o sea, no sé la gente cómo lo verá, pero digamos que cuando una persona es barrista de la barra, de una Sí, barra de fútbol, los velorios no son como uno ir a como, ay, hola, ay, lo siento mucho, y te sientas y tomas aromática y la gente sí llora, pero está muy controlada. Cuando es un no. barrista, la gente va vestida del nacional, lleva las banderas, o sea, es un partido de fútbol, eso es una fiesta completa, la gente Ah. viene súper alicorada, o sea, como que se vive de una manera muy distinta. Entonces, digamos que para mí fue demasiado, yo no entendía lo que pasaba. Y en esa época no era tan normal decir, ay, debería ir a un psicólogo. Pues como que, no, ¿cierto? Sí, Te estaba claro. hablando de 2013, 2014, no era como tan habitual. Ay, voy a ir al psicólogo ya y mi cita con psicología. No.
era más bien impuesto. Si vaya al psicólogo y entonces, no, estoy Le loca, no cuentan. estoy loca. Ajá, Sí, era sí, como un castigo, ¿no? Ir al psicólogo como era un sí, castigo. Y claro, Nia, estás viviendo demasiadas cosas porque lo que acabas de decir, dos duelos, pero yo creo que, o sea, obviamente un duelo, una relación de el deber ser, de mira, ya no estoy, me pillaron también, ¿no? Y el otro de perder a esta persona, o sea, yo creo que más allá también de la muerte y todo esto que estás viviendo con este funeral, por así decirlo, diferente, es que era una persona que querías y que la pasabas bien, ¿sabes? Entonces ya no ibas a tener tu compañía, o sea, y era un poco como de confusión. ¿Qué te pasa entonces? Porque creo que esto es importante en tu vida al final. sí, como no supe gestionar bien todas las emociones que estaba viviendo, se me detona la epilepsia. Y yo soy muy consciente ahora, después de muchos años, que muchas de las enfermedades, dolencias y síntomas que tenemos se deben a las emociones no gestionadas. Ujú. ¿Cierto? Porque el diagnóstico no me llegó desde chiquita, no fue algo que yo desarrollé como por genética, simplemente un día llegó, me desmayé, tuve una convulsión y después de mucho tiempo de estar sanando, investigando mi propio proceso, entendí que lo detonó eso que pasó, porque las emociones están tan descontroladas que yo me cerré, me bloqueé, yo dejé de creer en Dios, por ejemplo, porque entonces yo dije, no, esto no puede estar pasando, el deber ser es este, porque la gente, porque lo matan y porque me quedo así, porque no, no, no. Entonces empecé un proceso de juzgamiento súper fuerte, detona la epilepsia y eso genera que yo empiece a asumir esto de otra manera totalmente distinta. Claro, te empiezas a hacer preguntas que no encuentras tu respuesta y ahora, Nia, ¿cómo esto se ve involucrado? Como, o sea, ¿cómo empiezas tú entonces con tu epilepsia a esas respuestas que no llegan a darles un poco de respuestas, ¿no? Como en este, creo que es un poco las fases que empiezas a vivir de entender, de conocerte a ti misma, más que el exterior, ¿no? Como, ¿qué pasa conmigo, ¿no? ¿Qué pasa con este dolor que llevo? Si nos cuentas un poco al respecto de este proceso que viviste, ¿no? Y yo siento que la epilepsia, por ejemplo, llegó a ser una maestra de la conciencia para decirme a mí, pare, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo se siente? Porque, por ejemplo, yo sé, de la epilepsia, algo muy importante para quien me está escuchando, los diagnósticos no nos definen. De O acuerdo. sea, yo no soy un diagnóstico, yo soy mía. El diagnóstico está ahí conmigo, pero yo no soy epiléptica, la epilepsia, no, sí, está ahí, ¿cierto? Cuando yo empecé a desglosar esa información, que no fue sencillo, fue con mucho tiempo de poder entender la enfermedad, me di cuenta de que me estaba dando un llamado para pausar, cómo se siente tu cuerpo. Entonces yo siempre estaba, una sabe Linis cuando se va a desmayar y vas a tener una convulsión, porque una tiene algo que se llama ausencias o auras. Es una sensación inexplicable que vos sentís y el medicamento hace que vos no convulsiones. Pero si el medicamento no es suficiente, si detonaste porque no dormiste bien, porque estás tomando licor, porque cualquier cosa lo detona, el cuerpo no alcanza a entender qué pasa. Wow. Entonces convulsiona, pero una puede sentir lo que le va a pasar. Entonces eso hace que yo siempre estuve que siento las manos frías, el cuerpo así, estoy temblando, tengo na. Yo siempre estaba haciéndome un escáner del cuerpo. En algún punto eso detonó que yo tuviera ataques de pánico porque yo iba en el bus para la universidad y me daba una ausencia y yo no sabía qué me iba a pasar. Como, pucha, o sea, que me voy a desmayar acá, traje las cédulas y me desmayó acá, ¿quién me va a llevar al hospital? Claro, qué Era fuerte. súper recurrente. Yo no podía entrar a cine porque el cine y los fotorreceptores, los ojos no alcanzaban, entonces el sistema neurológico y nervioso, yo no podía ver películas, no puedo ver películas en 3D, las luces, no, son muchos detallitos que empecé a entender de mi cuerpo y yo dije, ¿qué hago? Y cuando estaban al borde del colapso, se me caía el cabello, las uñas se Wow. me quebraron, pánico, estrés, ansiedad, yo no sabía cómo intervenir al cuerpo con todo lo que estaba experimentando. Me fui a vivir a Envigado, que es otro municipio de la ciudad de Medellín, y allá entró a un centro de bienestar y encontré a mi primera maestra de meditación, creo que podría haber sido el año 2018 más o menos. Encuentro a mi maestra y me enseña todo lo que hasta ahora me ha permitido entregar. Ella me enseñó todo, todo, entender el cuerpo, la meditación, la yoga, los estados de la conciencia, la apertura de los chakras, bueno, todos esos temas muy esotéricos, muy holísticos, cómo me integraban y ella fue mi guía completamente. Wow, qué impactante. Yo creo que eso te ayudó también de alguna forma a entender tu dolor menstrual y quiero ir para allá, porque ¿en qué momento empiezas entonces a decir, bueno, ya esto lo sé yo para mí y quiero compartirlo con el mundo? ¿Sabes?
Sí, digamos que después con esa mujer Ángela que empieza a enseñarme a meditar, a enseñarme a un ataque Sí. de pánico, puedes hacer esto, una crisis de ansiedad, puedes hacer esto, eso, lo otro, ya llegamos al punto donde una empieza a estado de la conciencia desde cualquier espacio, pero tú irremediablemente tocas todos los aspectos de tu vida. Sí. Entonces, un día yo le dije a ella, como yo siento muchos dolores menstruales, y ella me explica que muchos de los dolores vienen de las cargas que tenemos del linaje femenino, Ujú. la relación que tienes tú con tu mamá, tú quieres ser mamá o no quieres ser mamá, si has tenido pérdidas de bebés, si has tenido ese recurrente no va a ser mamá, porque desde el odio, desde el estrés, desde el miedo irracional que tenemos todas a quedar en embarazo. Aquí va a hacer un paréntesis, yo estuve en un encuentro hace muy poquito y una de las chicas decía, yo tengo 37 años, ya estoy casada, tengo un buen trabajo y cuando quedé en embarazo, ya tenía todo esto y sentía que me estaba fallando. O sea, yo quería al bebé, pero cuando quedé en embarazo, claro, porque nosotros nos criamos con que un bebé es una carga y te tiras la vida, te tiras la vida. Ya me decía, yo a los 37 sentí que era un embarazo adolescente. Pues inclusive dije, ¿cómo será que le cuento a mi mamá? ¿Qué va a decir? Me va a regañar. O sea, imagínate con Claro. 37 años, y creo que todas pasamos por eso. O sea, yo creo que ahorita si yo a los 30 que tengo, que el embarazo, y le digo a mi mamá, ¿cómo le voy a decir? Me tiré la vida. Sí, Dios sí, sí, mío. como que nos crearon con esa carga de no, es que esto está mal si lo haces, ¿no? Por Y siempre. resulta que todos esos miedos, la forma como nos relacionamos con nuestra mamá, con nuestra maternidad, con el linaje femenino, se alberga en el útero. Claro. Y todo lo que ocurre en el útero con dolor te está haciendo experimentar lo que debes de sanar, las heridas que tienes. Y eso me hizo clic al instante y yo dije, wow, esto es mucho más grande que solamente entender el cuerpo desde la epilepsia, es el cuerpo en todo, como cada cosa que pasa con el cuerpo tiene una explicación desde la parte holística, desde todo esto. Entonces ahí empecé a entender el ciclo como un acto de la conciencia y me volví consciente de cómo funcionaba todo mi ciclo menstrual. Wow, wow, que te escuches como, sí, todas deberíamos hacer eso, ¿no? Ya, Sí. cuéntanos cómo nace Ni al alma, esta historia tan bonita para llegar a lo que tienes hoy en día. Listo, yo en el 2018 empiezo a crear muchas herramientas, muchas cosas que me ayudan, pasé el 2019 también integrándolo en mi vida, pues como que fueron muchos años, así como fueron 2 años y medio de entender mi propio despertar. Sí. Cuando llega la pandemia, entonces yo dije como, bueno, todo el mundo estaba como en la casa, Sí. voy a crear contenido, entonces abrí una cuenta, Ni al alma. Ni al alma empieza cocinando. Yo no, yo sé que la que me está escuchando, amiga, yo sé que está diciendo, Nia cocina. No, amiga, yo no cocino. Yo soy no voy a mentir públicamente. Yo no cocino, no soy buena en la cocina. Pero me encantaba hacer pancakes. Entonces la cuenta primero se llama Nia Pancakes. Wow, okey. Y yo empecé a cocinar y las marcas me enviaban regalos para cocinar. Y yo, mamá, cocine usted. Yo no sé cocinar. O sea, no tengo ni idea. Mi mamá era la que cocinaba los pancakes, las tortas, lo que tuviera leche, lo que tuviera no sé qué. Ella era la, yo, mami, cocina y yo le tomo foto y Y digo tú que eras yo la lo hice. imagen, muy bonita, sí. Y yo, aquí haces todo, entonces era mediados en esa época, yo empecé a ingresar como en el bienestar de la alimentación, a alimentarme más conscientemente, entonces como que empecé por ahí y empecé a crear comunidad hablando de mi proceso en cada aspecto, cómo me llevaba yo con la alimentación, con el ejercicio y empecé a hablar de menstruación. Y cuando empecé a tocar el tema, fue un boom. O sea, la gente como que, ¿qué? A mí también me duele, ta, 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 ta. Y empecé a entender un montón de gente que llegó a mí también me duele, yo también tengo los mismos miedos, yo también tengo miedo de nombrarla, yo también, lo que tú y yo hablábamos ahora, Sí, sí, porque sí. encontramos un lugar donde hablar de esto, y era mi cuenta. Y ahí sale Ni al alma, un lugar para poder hablar de lo que nadie habla. De lo que nadie habla, pero que todos vivimos, Exacto, que todos exacto. vivimos. Oye, cuéntame, ¿cuándo empiezas a hacer pedagogía al respecto? O sea, porque esto es ya un poco más como en tu cuenta, me imagino con las personas cercanas que te conocían, que te seguían, pero cuando dices, no, yo esto lo voy a compartir un poco más educativo, formal, digamos, como lo hablabas ahorita, que has tenido la oportunidad de estar en centros comerciales, por ejemplo, hablando en esto con personas que te buscan para, mira, necesito que des esta charla. ¿Cuándo empiezas a hacer esto y qué tipo de charlas has dado también para que la gente diga como, ve, quisiera un poco de esto, ¿no? Listo, creo que todo nace porque después de que yo experimenté Ni al alma, mucha gente se acercaba y decíamos, pues pucha, somos muchos hablando de este tema, uy, ¿qué pasa en Latinoamérica, México? España también estaba ahí como súper a tope con estos temas de educación menstrual. Yo Sí, nunca lo vi desde la parte feminista, creo que para mí la entendí desde el dolor, creo que siempre fue el dolor
mi consigna, porque el dolor es un maestro al final, pero entonces también pasas porque todas están viviendo lo mismo y me di cuenta de que habían muchas políticas públicas y muchas mujeres haciendo a través del feminismo poner eso en tela de juicio y que el Estado le prestara atención, como que esto se Ujú. habla públicamente. Sí, Y sí, yo dije, sí. ay, hay muchos hablando de eso. Y empecé a buscar colectivos feministas en Medellín. Y yo, hola, mira, yo también hablo de eso, yo también. Entonces teníamos reuniones así, fundamos un club que se llamaba Club Carmesí. Entonces eran puras mujeres de cualquier parte del mundo hablando de menstruación. ¿Cierto? Puros hablando de menstruación, entonces era como que hablemos de esto y no sé qué, y empezamos a integrarlo. Después encuentro un colectivo que se llama Cuidarte, que es puras feministas, amorosas, divinas, y yo dije, wow, me siento bien acá, y empezamos a hacer educación menstrual juntas. Yo desde lo que sabía les aporté, ellas me aportaron su conocimiento e integraron lo que yo empecé a formar. Y ahí se abren las puertas, la educación menstrual se abre. Te estoy hablando de que eso se abre el año pasado. Empecé a hablar en Instagram sobre este tema ya más directamente, empecé a mostrar la sangre, empecé a hacerla a la gente parte de mi vida, como si Instagram fuera Ok. un diario mensual. Y tú estás leyendo mi diario. Y eso hizo que la gente dijera, como, ay, Nia, yo empecé a hacer educación desde la parte holística. Como, Nia, mira, hay un círculo de mujeres, ¿querés venir a contar tu experiencia? Y yo iba a contar mi experiencia. Nia, mira, hay un montón de mujeres en un bazar, en una feria, ¿querés venir a hablar del ciclo? Entonces yo iba y hablaba del ciclo. Todo empezó como así, entre mujeres, a alimentarnos entre todas. Ya después se vuelve súper serio el año pasado, con Fama lanza un subsidio de menstruación consciente, donde la gente puede acceder a productos sostenibles y dice, bueno, tenemos el producto, pero necesitamos las educadoras. Entonces aparecemos nosotras, que somos las primeras educadoras menstruales en el país, con Princesas Menstruantes, que también hace parte como de todo este proceso en la ciudad de Medellín, y ahí empezó a hacer todo el proceso educativo. Wow, súper. Nia, que si alguien quisiera algo en este episodio y dice, ¿sabes qué? Yo quiero una asesoría con Nia y quiero que nos digas varias cosas. Uno, ¿para quién es, o sea, con quién podría buscarte para hacer una asesoría? ¿Sabes? Primero, si quieres, empezamos Listo. por ahí. Bueno, no, realmente toda la persona que menstrua puede venir hacia mí. Si está recién, les llegó la menstruación, si está transitando un cambio, si todavía toma anticonceptivos toda su vida, si está esperando la plenipausia o la menopausia, también, o sea, realmente toda persona que menstrua o ha menstruado puede acceder a un espacio conmigo para entender cómo funciona su ciclo desde todos los aspectos, desde todos los ámbitos. Entonces, nada, yo siempre, pues, lo otorgo para quien esté dispuesta a recibir la información. Y te acuerdas que también hablábamos que, obviamente y principalmente creo que para las personas que menstruan, pero también creo que es muy importante que, no sé, si usted es un papá que está viendo esto y tiene una hija y no sabe cómo demonios hablarle a su hija de menstruación, pues porque le va a llegar la menstruación y estamos hablando que de la importancia que es ser abiertos con estos temas, creo que también aplica entonces para, no sé, papás, hermanos, esposos que digan, no, es que hasta siempre le duele cuando le viene pacho, yo iba a decir, cuando le viene la menstruación, ¿sabes? Como si también son personas que, o sea, que no menstruan, pero quieren entender y acompañar, creo que también es súper importante que puedan buscarte para hacer estos procesos contigo y entender un poco el ciclo menstrual, ¿no? Realmente la menstruación toca todas las casas, entonces cualquier persona puede ser parte, pues ahora por empatía, por querer entender, un jefe para su empresa, un papá, un hermano, en pareja también me han llegado muchas parejas que quieren tomar el curso, entonces no, yo hago los espacios abiertos para quien desee escuchar. Perfecto. Nia, ¿y qué pueden encontrar ya específicamente en esta asesoría que tú les brindas? Me imagino que es uno a uno también, como para que puedan entender su ciclo. O sea, cuéntanos un poquito como, mira, vamos a hablar de... Sí, realmente es una conjunción de cómo cada una de las cuatro fases, qué pasa en cada fase, energéticamente, físicamente, biológicamente, qué se mueve por dentro, eso qué es, con qué se come, por qué me siento de esta manera, por qué me siento de esta manera, esto sí es normal o hace parte del ciclo y tengo que aprender a transitarlo, todos los cambios que experimentamos, cómo se ve el ciclo desde los ciclos lunares, cómo se ve el ciclo desde los arquetipos, hacemos trabajos de empezar a sanar el útero. Yo no soy terapeuta menstrual, pero doy los primeros pasos para que tú inicies ese proceso de sanación, te doy las primeras indicaciones para que lo hagas. Entonces, como que intento de hacer el espacio propicio para evitar cómo te mueves, cómo te alimentas, cómo es tu ritmo de vida. Entiendes que tu ciclo hace parte de todo eso, inclusive la forma en cómo gastas, cómo te Ujú. vistes, lo que escoges, ¿cierto? Entonces, entender el ciclo que tanto impacta en cada base que tenemos y eso nos permite ser responsables, coger esta información, hacer la parte y
crear una vida totalmente diferente porque se vive súper diferente cuando uno es consciente del ciclo. No, y tomar también como responsabilidad de eso, ¿no? Mira, me está pasando así y me siento así, pero ¿qué voy a hacer también con eso, no? No como asumir la responsabilidad de lo que estás sintiendo, entenderlo, respetarlo y bueno, también con eso seguimos la vida, ¿no? Como un poco las herramientas, yo creo. Sí, no, yo siento que cuando tú te permites a ti misma aperturarte a habitarte a ti, eso te genera una responsabilidad de decir, uy, eso que siento, este vómito verbal no es mío, Sí, sí, sí. eso es de las hormonas, porque voy a herir a otra persona, o cómo puedo hacer a las personas que están en mi vida, hacerlas parte de mi ciclo, ¿cierto? Entonces eso es una interacción muy bonita, muy empática, entonces, bueno, siento que vale demasiado la pena poder llevarnos hasta esos procesos. Súper. Mía, pregunta, ¿cómo te ha ido con estos temas que creo que son un poco controversiales para nuestra generación todavía y mucho más para las generaciones pasadas? ¿Cómo te ha ido con estas conversaciones que has tenido con las personas que te buscan? O sea, ¿hay todavía incredulidad al respecto? ¿Te buscan igual con la incredulidad para tratar de resolver dudas? Digamos que hasta ahora hubo un tiempo donde las personas que me conocían sin ser educadora menstrual, que eran mis amigos, que son barristas, que son punqueros, fueron los más interesados en esto. Como, Wow. ay, mira, yo tengo una hija, ¿qué hago? ¿Qué hago? Explícame, ayúdame. Mira, mi esposa tiene dolores, lo que tú dijiste. Yo no sabía que eso era así, ella también siente lo mismo. Entonces, digamos que los hombres fueron los primeros en tener el campanazo, porque Curiosamente. digamos que a las mujeres es como que si tú estás planificando, tú estás un poco silenciado por el método. Entonces es como, no, yo no me siento nada, yo estoy bien, no sé qué. Pero empiezas a experimentar un montón de cosas que no son normales y las detona, puede ser el anticonceptivo. Entonces como que primero empiezan los hombres. ¿Qué pasa? Que hay espacios donde aún siendo tabú, todo el mundo llega con tabú. O sea, es normal. Yo Sí, empiezo a sí, hablar y la sí. gente como va a hablar de menstruación y por qué está diciendo esto. La gente siempre llega con la prevención. Sí. O sea, eso siempre está ahí la línea conductora. ¿Qué sucede? Que ya después cuando me empiezan a escuchar, empiezan a bajan la guardia y se permiten aperturar. Pero es muy normal que la gente al principio lo tome con ¿De qué recelo. estamos hablando? Sí, sí, sí. Sí, Qué porque está loco. diciendo menstruación. ¡Ah! ¡Ay, ¡Auxilio! llega el Pacho! Sí. Oye, Nia, cuéntanos un poquito ya, yo creo como para ir cerrando, tu trabajo con las fundaciones, que yo creo que es súper importante. ¿Qué has estado haciendo ahí? Y bueno, creo que es muy lindo también compartir tu trabajo con los demás. Bueno, realmente yo siento que Medellín tiene territorios muy fuertes que no tienen la presencia del Estado. Yo llego a ciertos territorios, primero con educación menstrual, poder enseñar, hablar de ese tema abiertamente, y después el mismo sistema te va llevando y te dice, uy, aquí hay más carencias que solamente educación menstrual. Aquí nadie habla de gestión de emociones, de los niños, las crianzas, de entender un montón de cosas, pues como que estamos súper dejados. Entonces yo empiezo a coger gente muy tesa, psicólogas, mira, tengo una comunidad de niños, de mamás, ¿me querés acompañar? Entonces yo me llevo a la gente, la llevo a los territorios, a que los conozca, a que deje un pedacito y de esa manera me encanta hacerlo. O sea, siento que eso nos invita a estrellarnos Sí, porque tenemos una burbuja donde creemos que todo es como nosotros pensamos y todo es un territorio y entiendes cómo funciona el territorio y tu burbuja estalla porque tú dices, ay, eso pues pucha, es muy teso, es muy duro y hay que seguirnos estrellando para poder tomar conciencia de todos los aspectos. Entonces a mí me encanta pues como poder estar en las fundaciones. bueno, quiero agradecerte mucho por este espacio de hoy. De verdad que ha sido súper valioso poder hablar contigo de estos temas que a veces son muy tabú y que siguen siendo tabú, pero la idea de hoy es poderlas hablar por su nombre, entender que el dolor no es normal y de alguna forma tener conciencia de lo que estamos viviendo, tener conciencia de nuestro ciclo menstrual y bueno, que las personas que estén interesadas, ya dijimos menstruen o no, que quieran contactarte para conocer más, vamos a dejar tu página obviamente conectada con el perfil en el rulo para que te busquen y bueno, no sé si tengas algún mensaje final antes de despedirnos. No, realmente que se permitan explorar en todas sus fases, en todas sus versiones, que no sientan que porque planifican esto no es conmigo, eso no tiene nada que ver, todo tiene que ver, la energía siempre está ciclando, hablar de esto es sanador, es importante, ¿verdad? Pasos de verdad tus heridas, a entenderlas, no se den coger ventaja, si están hoy recibiendo la información es porque hoy están preparadas para entenderla. Exacto. Bueno, Nia, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Si tienen alguna historia que contar o saben de alguien, no duden en contactarnos y así seguimos contando más historias. Gracias a todos. Chao, chao.